Que hablamos del corredor rojo bajo ataque por parte de extorsionadores. Estas amenazas nos preocupan y por eso Victoria Laura le hace seguimiento a este caso. Victoria, adelante, te escuchamos. Buenos días, Alicia. Estamos exactamente en la zona de sedes, que es el patio de maniobra de desplazamiento de los buses del corredor rojo. Había un compromiso por parte de la policía expreso en el comunicado del corredor rojo del concesionario de presencia en estos paraderos, en las rutas y también incluso en los buses. Sin embargo, lo que nosotros estamos en estos momentos cerciorando es que ese compromiso no se está cumpliendo del todo. Por ejemplo, en este punto, que es el paradero inicial, como ustedes pueden observar, yo no tengo tampoco por qué decir una cosa que no es cierta, no hay presencia de la policía. Hemos visto, claro, un patrullero que ha pasado hace unos minutos, pero eso es lo único que podríamos denotar aquí. Claro, también vimos a 4 policías pasar por acá, pero pasaron y se fueron. El compromiso, por lo menos lo que yo entiendo, creo que cualquiera puede entender del documento emitido por el Corredor Rojo, es que iban a estar presentes en los paraderos. Y acá por lo menos no los estamos viendo. Yo no veo a con efectivos de la policía que estén aquí de alguna manera también observando, controlando un poco la situación frente al hecho del ataque del que fueron víctimas el día de ayer. Y no solamente ocurre aquí, incluso hemos estado en el punto donde se dio el ataque, que es frente al estadio de la U y el estadio Monumental, y tampoco hay presencia de la policía. Sí podría decir que, por ejemplo, en el paradero que está cerca a la Universidad de Lima, ahí había un grupo de policías. Sin embargo, es el único paradero donde yo he podido observar presencia de la policía, presencia policial, que se supone que era el compromiso o el acuerdo al que se había llegado con el concesionario. También mencionaban que iban a estar presentes en los buses. Quizás de repente lo están haciendo de manera encubierta, yo qué sé, porque no he visto tampoco ello, Alicia, ni en ese paradero en el que ya llevamos un tiempo, ni tampoco en los otros paraderos. Cuando hemos visto pasar a los buses, no hemos visto de repente efectivos de la policía en diferentes puntos y tampoco en las rutas mismas del Corredor Rojo, lo cual denota en realidad una situación preocupante, porque si con tanta facilidad estas personas han podido atacar, por fortuna no han herido a nadie, pero han podido atacar a una de estas unidades, ¿qué le brinda la seguridad a los pasajeros de que eso no pueda volver a repetirse? Y el verdadero interés por parte de las autoridades de resguardarlos frente al ataque del que ya ha sido víctima una de esas unidades. Totalmente, Victoria. Es importante mencionar que ayer... Sí. Preocupante, sí, perdóname, sí, me gustaría conversar contigo sobre este tema porque en realidad es preocupante lo que ha pasado. Tú misma, en la nota que has elaborado el día de ayer, luego de conocido este ataque, también nos mostrabas cómo algunas personas estaban al interior, hacer un bus que ya iniciaba ruta, iniciaba circulación, y no solamente estamos hablando de estas unidades o de choferes afectados por las amenazas, sino también al público en general, a las miles de personas que confían en el servicio de los corredores metropolitanos, que van en servicio alterna al metropolitano en sí, ¿no? Como un servicio formal, un servicio que además está directamente conectado con ATU. Entonces, y ya vemos ese tipo de situación, ¿de qué estamos hablando, no? Y si hay una promesa, un compromiso mínimo, pues el día de hoy, como primer día después de ese compromiso, es ver estos resultados y ver esta acción policial en las calles, pero no se ve en los paraderos, no se ve dentro de las unidades. O sea, no hay esta decisión de la policía de ejecutar lo que siempre dicen y lo que ponen en un papel, porque no se puede luchar contra la seguridad ciudadana solamente pues escribiendo en el papel o dictando más medidas de emergencia en el peruano, sino hay que plasmarlas en las calles, ¿no? Claro, Elisa, son 180.000 usuarios al día los que transporta el Corredor Rojo y que, claro, podrían estar en una situación de vulnerabilidad tal y como lo estuvieron quienes aquella mañana, 6:30 de la mañana, se desplazaban a su trabajo o quizás iban a alguna cita de médica. Veíamos algunas personas que, por ejemplo, tenía un señor que tenía un parchecito en la vista, otro caballero con una discapacidad para poder moverse, una dificultad para poder moverse, que está incluso tirado en el suelo. Claro, asustado, como todos los demás pasajeros que en ese momento se tiraron al suelo de alguna manera para resguardarse de la posibilidad de que los vuelvan a atacar. Unas personas llorando dentro de la unidad, ¿por qué no? Mira, ahora que estamos enlazados en vivo, ha llegado personal de Serenazgo de la Municipalidad de Ate. Es importante mencionar que el día de ayer, por ejemplo, los primeros en atender la emergencia fueron el personal de Serenazgo de la Municipalidad de Ate, que justamente logró ver cómo la unidad captó el momento en el que la unidad estaba siendo perseguida por esa motocicleta que tenía 2 ocupantes.
Y como decíamos en la nota, ¿no? ¿En qué quedó al final del día la normativa? Porque tanto en ese momento en el que se da el ataque con estos dos personas en la moto, como posterior a ello, lo que hemos seguido viendo es que por acá se siguen desplazando como si nada dos ocupantes en moto. Sí. Por más que de repente no se traten de dos personas que vayan a cometer un ilícito, si la normativa dice que no se puede dar y que tendría que ser sancionado ello, ¿dónde está la autoridad para controlarlo? ¿Y lo has visto? Porque ya hemos visto cómo estas dos personas han atacado al bus. Lo he visto esta mañana, nosotros justo estábamos con Sonio preparándonos para este enlace, probando audio, y hemos visto cómo han pasado dos personas por acá en motocicleta, dos caballeros en una moto, cuando se supone que no deberían pasar. Y esa es prolongación Javier Prado, es una avenida importante, conecta con Nicolás Ayllón, o sea, no es cualquier vía alterna que quizás no se pueda monitorear, que sea difícil de controlar. Estamos hablando de una vía principal en la que hemos visto nosotros cómo estaban pasando dos personas en motocicleta, incluso más atrás también lo llegamos a observar. Entonces, finalmente la normativa se quedó en el papel y en la práctica eso no se está aplicando, y ahí están las consecuencias. Ahí se ve en el ataque del que fue víctima finalmente este bus del Corredor Rojo. Claro, la investigación continúa, la de Pincri de ATE Santa Anita está a cargo de esa investigación. Sabemos que hay dos equipos incluso detrás de todo ello, pero ¿y la seguridad de los usuarios que están actualmente utilizando el servicio? ¿Qué? ¿Dónde quedó ese compromiso? Creo que es la pregunta que no solamente nos hacemos nosotros, sino también quienes están en casa probablemente. Vicky, y además ayer decíamos, ¿no? Cuando veíamos este impacto de bala que había quedado en el parabrisas sobre el conductor, decíamos si habían personas paradas dentro de la unidad, ¿qué hubiera pasado con ellas? ¿Les pudo haber alcanzado ese disparo? Y sí habían, ¿verdad? Personas paradas, o sea, sí había gente, el bus estaba lleno, todos los asientos pues, estaban ya ocupados y habían algunas personas paradas en la parte posterior. Entonces estamos hablando de un hecho terrible. Encima, estos delincuentes no solo se quedaron en disparar contra el bus, sino que luego dejaron un mensaje, o sea, pararon, se detuvieron, se acercaron al bus, dejaron un mensaje con una amenaza y sin lugar a dudas se dieron el tiempo necesario para hacer todo esto y luego huir dos en moto como si nada. Como bien dice Victoria Laura, nuestra reportera que está haciendo el seguimiento de este caso, no se puede luchar, ¿no?, contra tanta criminalidad solamente pues determinando acciones en los papeles, llenando las normas del Diario Oficial del Peruano con disposiciones si no se aplican. Si no se aplican, eso es lo que necesitamos. Eso va a ser justamente el cambio y la estrategia, porque bien hay un estado de emergencia que se ha implementado, pero ¿dónde está? ¿Cuáles son los cambios de un día a otro cuando tenemos un estado de emergencia? Dos personas no pueden ir a bordo de una moto. ¿Dónde están los operativos para frenarlo? O sea, con solamente escribirlo no es que todo el mundo lo va a cumplir, ¿no es cierto? Porque no pasa, pues, si no hay una fiscalización y una supervisión constante, no va a pasar. Se comprometen el día de ayer con los pues, empresarios del Corredor Rojo de que van a partir de hoy a acompañar la policía a los recorridos. ¿Dónde está? ¿No? Y eso es lo que sin lugar a dudas a todos nos preocupa, porque los que usamos los servicios del corredor metropolitano, de los propios metropolitanos, sin lugar a dudas es una situación que nos mantiene a todos en zozobra. Vicky, ¿has logrado conversar con algunos de estos usuarios? ¿Qué han comentado ellos? ¿Qué has podido recoger de las propias personas, de los pasajeros? Alicia, ahora como que los pasajeros están también un poco temerosos frente a lo que ha ocurrido, ¿no? Antes uno podría decir, ya si uno va en el transporte informal, utiliza estos vehículos donde hemos visto que también han sido víctimas de ataques, bueno, sabemos que igual es un servicio que es informal, sin embargo, uno se sentía relativamente seguro en el servicio formal, que viene a ser este concesionario del Estado, pero si ya han disparado aquí, ¿ya qué seguridad les da de que ellos también puedan estar tranquilos en el viaje, de que no los vayan a interceptar en mitad del camino? Pero lo que conversábamos, por ejemplo, con algunos el día de ayer nos decían, o sea, ya uno no sabe si incluso toma el Corredor Rojo y le puede pasar algo, ¿no? Lo que pedían es que esté presente la autoridad, y a mí lo que más me preocupa es ello, es que el mismo comunicado decía que había un compromiso en 3 puntos fundamentales. Uno, en el patio de maniobra, en el patio de trabajo de operaciones del Corredor Rojo, que es donde estamos nosotros en estos momentos, aquí en Ceres. Y ustedes lo están viendo, no hay personal de la policía presente aquí, ni siquiera 1 o 2 efectivos que de alguna manera sean de manera disuasivas, ni tampoco lo hemos visto nosotros en otros paraderos. También mencionaban que iban a estar en algunos puntos de la ruta, tampoco los hemos visto. Y mencionaban incluso en otros casos, mira, ahora que ya estamos enlazados en vivo, ya se apareció el grupo de la policía.
Y yo, honestamente... A las 7:49 de la mañana. Es decepcionante ver que cómo tenemos que nosotros, los medios de comunicación, estar en el lugar para que recién se aparezca la autoridad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Poner un equipo periodístico en todos los paraderos, en todos los lugares donde se compromete la policía a estar para que estén presentes. Así tampoco son las cosas. Pero bueno, ahora ya está acá la policía, ya se encuentra acá, por lo menos estamos hablando de unos... Creo que 10 efectivos, Alicia, no sé si me estoy equivocando, quizás un poquito más, que ya están aquí en el patio de operaciones del Corredor Rojo. Pero no solamente este es el único punto donde se comprometió a estar la policía, sino también en la ruta y en los buses. Sí. Victoria, ¿y ahora qué hacemos, no? A nuestro productor, ¿qué hacemos ahora? Porque cerramos el enlace en vivo y esperemos que no se vayan. No podemos estar ahí también toda la mañana, ¿no es cierto? Qué importante es que estemos así nosotros en esta labor que también tenemos los medios de comunicación de estar fiscalizando el trabajo de nuestras autoridades. Si hay un compromiso de proteger a las unidades del Corredor Rojo, a los conductores y a los pasajeros, no puede ser posible que un servicio que empieza a las 6 de la mañana, los agentes lleguen 7:50, ¿no es cierto? Pero en fin, ya llegaron. Ahora, ¿cuál es la estrategia? ¿No? ¿Es quedarse allí parados o los van a acompañar? Va a haber de repente otro grupo de efectivos en otro paradero, quizás algunas 10 cuadras más adelante, quizás a 20, 30 cuadras más adelante. ¿Cuál es la estrategia? Eso es lo que todos los días nos preguntamos. Y es un compromiso que se ha dado esta vez con los dueños del Corredor Rojo, pero también se han comprometido así con las decenas de conductores o de empresas de transporte público que también vienen siendo extorsionados. Más de 300 empresas de transporte público se han acercado hasta la policía para poder denunciar este tipo de extorsiones. Vemos que me parece que van a subir a las unidades, Vicky. A ver, cuéntanos. Mira, ya hemos visto cómo ha subido uno de los efectivos policiales, está ubicado ahí al lado de la puerta, por ejemplo, y va a acompañar esta unidad va al recorrido. El Corredor Rojo junto a sus pasajeros en su recorrido, que es parte del compromiso que tenía la policía, el acuerdo al que llegaron el día de ayer el concesionario con la autoridad, ¿no? Primero paraderos, luego unidades y también puntos en la ruta del Corredor Rojo para brindarle ese apoyo, ese respaldo y evitar que una situación como la que ocurrió el día de ayer pase, ¿no? Porque hay que entender que el recorrido que sigue esta moto, y lo vemos en las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Ate, es por 14 cuadras y comienza exactamente en la avenida Londres. Bueno, ese punto desde donde se ve, ¿no? En la calle Londres con prolongación Javier Prado, desde ese punto se logra observar cómo la moto iba por detrás. Mira, acá hay otro efectivo policial que también va a acompañar el paso de este vehículo del Corredor Rojo, ¿no? Tal como formaba parte de este compromiso. Y son 14 cuadras que sigue a este Corredor Rojo pidiéndole en el camino que se detenga porque quería entregarle justamente esta carta, esta caja pequeña en el que había una amenaza clara. Ahora ya, claro, está en investigación determinar en qué consistía esa amenaza, si era directamente el corredor, si se estaban refiriendo a otra organización criminal, pero el hecho concreto es que hubo un ataque a una de las unidades del Corredor Rojo, ¿no? Y es exactamente en mitad de la ruta, porque a 2 cuadras más adelante se ubica el paradero del Corredor Rojo, el próximo paradero del Corredor Rojo, y es en ese tramo en el que terminan atacándolos. Entonces, esa es otra parte también del compromiso, ¿no? Que en la ruta también haya presencia de la policía, Lizo. Bueno, son decenas de unidades, si hablamos solo del Corredor Rojo, ¿no? Porque también está el Corredor Azul, el Corredor Morado, entonces son decenas de unidades. Este es el primer ataque que se conoce a este grupo de empresas que trabajan de una manera concesionados, ¿no? Por este servicio del Estado, pero es el primer ataque que se conoce, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre y cómo, reitero, se ejecuta un plan de custodia, un plan de vigilancia, un plan además que debe verse en el día a día en nuestras calles. ¿Dónde está la fiscalización a los motorizados? Entendemos que ha habido este reclamo y esta queja por parte de las personas que viajan a bordo de motos, ¿no? Pero tampoco es que en las calles usted ve y hay allí algún tipo de fiscalización a 2 a bordo de una moto. Ayer atacaron 2 en una sola motocicleta. Hoy Victoria Laura ha visto también por las calles y la verdad es que si usted transita, yo también he visto a varias personas que siguen 2 en una moto como si nada y pasan cerca a un policía de tránsito que está a veces en las esquinas, los cruzan y nadie les dice nada. Entonces, si no ejecutamos en las calles, obviamente va a ser lo mismo que siempre. Gracias, Victoria. Vamos a regresar.